para grabar. Bien, em, hemos avanzado poquito en el capítulo uno, pero la verdad es que es uno de los capítulos más difíciles de poder digerir, porque habla de todo lo que va a haber en el curso Milagro y todo de manera muy escueta, entonces es como que hay que entrar a profundizar para poder explicar de qué se trata, ¿no? Así que vamos a ver si hoy día logramos terminar el capítulo uno y si no, no pasa nada, tenemos todo el resto del año para poder avanzar en ello. Quería comentarles, sí, de que ayer terminamos con el curso Milagro del 2024. Así que estuvo muy bonito y llegamos finalmente al capítulo 31, que es el último capítulo, donde nos tiró bien las orejas, ¿o no, Víctor? Exacto. Una tirada de oreja, pero así de aquellas que solo el curso de milagros te puede dar, ¿no es cierto? Así que vamos por este año a ver si la tirada de oreja es menos intensa. Porque al final, ¿qué nos dijo Víctor? Que si no lo hacíamos era porque éramos flojos. Ah, sí. ¿Sí? Ya, vamos entonces al capítulo uno, apartado 3. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te ha restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz. Al escuchar mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlo es su expresión y la expiación. La profesión natural de los hijos de Dios es el propósito. Esta es una declaración de principio, ¿no? Nos está diciendo básicamente cuál es, en qué Jesús nos viene a ayudar a nosotros en todo el proceso, ¿no? Recordemos que la expiación siempre la vamos a entender como deshacer el error de percepción. Entonces, el papel de Jesús en este proceso es, eh, en la expiación propiamente tal, es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. ¿Qué significa que nosotros no podamos corregir los errores? Significa que nuestra mirada egótica de mirar el mundo siempre ve en el otro y en nosotros mismos, sin dudarlo, que nosotros somos, eh, se me acaba de ir la palabra, somos pecadores. ¿M? Somos pecadores, por lo tanto, el perdonarnos se vuelve profundamente difícil. Porque es muy difícil en la práctica mirarnos al espejo y sentir que, no sé, hicimos algo que consideramos que no debimos haber hecho y tratar de perdonarnos. ¿Mm? Es muy difícil, qué sé yo, por una mala decisión, por, por haber actuado incorrectamente y por Dios que cada uno de nosotros tenemos mil razones para sentirnos culpables, ¿no? Culpable por haber sido, por no haber sido, por haber podido, por no haber podido. Es decir, cada uno de nosotros probablemente tenga mil razones, dice, de pude haberlo hecho diferente. La expiación consiste básicamente en que nosotros podamos mirarnos al espejo y entender compasivamente que cada una de nuestras acciones obedecía a que haber percibido de manera incorrecta. No porque seamos pecadores, no porque seamos malas personas, sino que, a ver, mirar al espejo y decir, en realidad yo actué de esta manera, ¿por qué? Porque me sentí carente. Eso es percibirnos incorrectamente, porque si nosotros reconocemos quiénes somos y reconocemos que somos uno y parte con Dios, con el universo, como queramos llamarlo, cada uno de nosotros es libre de llamarlo de la manera que quiera, pero finalmente es esta fuente de energía poderosa
esta fuente creadora que es absolutamente todo lo que existe. Entonces, si nosotros somos parte de eso y uno con ello, claramente tenemos que, para sentirnos carentes o sentirnos separados o sentirnos menos o más o insuficientes o cualquiera de las posibilidades que tiene que ver más bien con el ego, con el miedo, en realidad para sentirnos de esa manera tenemos que estar profundamente equivocados. Y ese es el rol de Jesús en el proceso de la expiación. Es decir, cancelar todos los errores que de otro modo nosotros no podríamos corregir. Porque no hay manera que nos miremos al espejo y no nos sintamos pecadores si no lo miramos desde esta perspectiva. Porque siempre internamente vamos a decir, no, sí, no lo hice tan mal, pero hay algo que te dice, no, sí, lo hiciste pésimo. Podrías haberlo hecho diferente. Podrías haber sido mejor mamá, podrías haber sido mejor esposa, podría haber sido mejor trabajadora, podría haber sido mejor hija, podría haber sido lo que sea que nosotros sintamos que eh, pecamos en ese ámbito. ¿M? Entender el pecado no como ni robar, ni matar, ni nada por el estilo, sino que simplemente haber hecho sufrir a alguien eh, y siempre que eso ocurre, ocurre porque teníamos una percepción errada sobre nosotros, quienes somos, y sobre los demás. ¿Sobre los demás en qué sentido? En el sentido de que son una proyección mía. ¿M? Las personas que tengo al frente son proyecciones mías también. Yo los percibo de manera equivocada de acuerdo a mi forma de mirar el mundo. ¿M? Y luego dice, tienes el poder de obrar milagros. ¿M? Cuando habla de obrar milagros, no solamente estamos hablando de el angelito del estacionamiento que nos permite encontrar un estacionamiento justo en la puerta del lugar donde vamos, sino que tiene que ver con aquellas cosas que a nuestro juicio son inalcanzables o imposibles de lograr. ¿M? Y estamos hablando de los pequeños milagros, como estamos hablando de los grandes milagros, en los cuales finalmente nosotros tenemos la capacidad de crear. En primer lugar, de crear, y sí, también te podemos crear el estacionamiento frente al lugar donde vamos, también. Pero cuando hablamos de milagros, también tiene que ver con reconocer ese poder creador, tiene que ver con crear una vida que sea plena, una vida que sea satisfactoria en todas las formas de vida. No, no solamente estamos hablando de pequeñas cosas, sino que literalmente de poder cambiar y transformar completamente nuestra vida. ¿M? Se nos van a presentar las posibilidades todo el rato. O sea, una de las cosas que sucede cuando nosotros entramos a hacer el estudio de un curso milagro es que se nos presentan oportunidades para hacer milagro, pero además ocurre algo muy lindo. Nos damos cuenta de cómo al percibir de manera diferente, también comenzamos a actuar de manera diferente y efectivamente van ocurriendo milagros. ¿Mm? Mm. Los perdonados son el medio de la expiación. ¿Qué significa esta frase? Aquellas personas que yo perdono desde el punto de vista de deshacer el error de percepción son la forma en que yo también voy a lograr la expiación, es decir, deshacer mi propio error de percepción. Yo no puedo ofrecer a otros el perdón sin ofrecérmelo a mí mismo instantáneamente. ¿M? Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré,
Pregúntame qué milagro debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzo innecesario porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación. Y bajo mi dirección, los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. En esta parte, a ver, tenemos que entender que cuando eh, este libro comenzó a ser canalizado, recordemos que fue la Helen Schucman, uno, no estaba contenta. Créame, no estaba contenta. De hecho, ella dice que lo comenzó a pasar muy mal porque sentía que se estaba volviendo loca. Punto uno. Segundo, ella viene de una familia judía que no cree en absoluto en la existencia de Jesús, pero además era atea. ¿M? Además era atea. Es decir, viene con toda esta carga familiar, pero además ella decide no creer en Dios. ¿Qué es lo que pasa con las personas ateas? Las personas ateas creen en su propio esfuerzo. No hay nada en el mundo que te sostenga. No hay un Dios afuera a quien rezarle, encomendarse, rogarle, nada. Es como, esto es lo que yo soy y esto es lo que soy y no cuento con nada más que eso. Y además, no solamente, como para terminar de rematarla, era psicóloga. Y era psicóloga y trabajaba en una universidad en Estados Unidos. ¿M? Entonces, de pronto ella comienza a tener esta voz en su cabeza que le dice que escriba todas estas cosas y ella las peleó, los tres primeros capítulos fueron los más difíciles para ella y los más complejos, si nosotros vamos leyéndolo, ella, eh, si bien se le dictaba palabra por palabra, se nota automáticamente que hay una mayor resistencia porque son tres capítulos que son muy difíciles en términos de, de la forma, el tono en que están escritos. ¿M? Entonces, justamente en esto, bueno, después ella, como yo les contaba anteriormente, ella toma estos tres capítulos justamente y se los lleva al psiquiatra de su equipo y le dice, ¿sabes qué? Creo que me chalé. Creo que soy esquizofrénica, creo que estoy escuchando voces, creo que me volví completamente loca. Y cuando él leyó estos capítulos, resulta que le dijo, bueno, bendita sea tu locura, sigue escribiendo, porque lo que tú estás escribiendo acá tiene una profundidad y un valor único. ¿M? Y de ahí en adelante ellos comenzaron a trabajar juntos. ¿M? Em, entonces, también es importante entender que estos tres primeros capítulos son, por un lado, contienen muchísima información, pero tienen un tono ligeramente como rudo. En la medida que va avanzando, se dulcifica. ¿M? Entonces, cuando él dice, yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación, ¿qué es lo que está diciendo? Es que en realidad, imparcialmente, es que no tiene un juicio respecto de nada. Es como el flaco dice, mira, yo hice el camino antes que tú. ¿M? Yo hice el camino antes que tú. Y el hecho de haber hecho el camino antes que tú me permite mirar mi proceso y darme cuenta que aquellas cosas que hoy día para ti tienen un valor y tienen una importancia y por lo tanto para ti tú las enjuicias como buenas o como malas, eh, también es parte de los milagros que tú quieres hacer. ¿M?
O sea, tú quieres hacer milagros para, en el fondo, también ser querido, ser aceptado, ser una persona buena, ¿no? Eso es parcial, porque vas a querer hacer milagros, vas a querer entregar la expiación a aquellas personas que tú crees que son buenas y que lo merecen. ¿M? Sin embargo, hacer milagros imparcialmente significa que tienes que saber hacer un milagro para aquella persona que tú crees que es un gran desgraciado y que no te gusta nada y que a lo mejor está haciendo cosas que desde tu perspectiva, a partir de su error de percepción, sin dudarlo, son muy malas. Porque está permitiendo que gente muera, porque está separando familias, porque está atentado contra las normas, contra las reglas. Por lo tanto, él dice, yo soy el único que puedo obrar milagros imparcialmente. Y aquí hay una declaración, porque yo soy la expiación, es decir, yo encarno la expiación en el sentido que yo ya hice el proceso previamente. No, no se pone en una posición de superioridad en términos de que Jesús es más que nosotros. De hecho, en algún momento, no me acuerdo exactamente dónde dice, en realidad soy un hermano, soy exactamente igual que tú, fui creado exactamente igual que tú, a imagen y semejanza de Dios, si la única diferencia es que soy un hermano mayor. ¿M? Nada más. Entonces, este tono rudo, yo les digo, aparentemente es como ponerse en una posición de superioridad, pero la verdad es que no. Simplemente nos está diciendo que el milagro debiera ser imparcial y se requiere para que sea imparcial haber deshecho los propios errores de percepción, es decir, haber hecho el camino previamente. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Tú tienes un papel en la expiación que yo te dictaré. Es decir, yo ya hice el camino, dice Jesús, dice, yo ya hice el camino, yo te digo cómo haces este papel que tú tienes en la expiación. Y ojo, y tú tienes este papel de la expiación no porque seas mejor persona, no porque tengas que aprender algo, no por un tema evolutivo, sino que simplemente porque la expiación es la forma de volver a recordar y reconocer quiénes somos. No es para que seamos mejores personas. De hecho, no tenemos que ser mejores personas, porque el hecho de ser, eh, de no cometer ningún pecado, nos hace inocentes. Y nos hace inocentes hoy día. No es que tenemos que llegar a ser inocentes. Tenemos que recordar que somos inocentes. Tenemos que volver a entender, a reconocer el hecho que somos inocentes. ¿Estamos? ¿Sí? Vea, sí, una Sí, cosa, sí. o sea, este perdón en el fondo no lo podemos hacer a través de un juicio, porque tú decís, claro, otorgarle el perdón a alguien que nos parece puta, un maleducado, una persona, no sé, cualquier adjetivo que queramos ponerle. Claro, no es real si lo hacemos desde ahí. Exacto. Entonces, tenemos que liberarnos de ese juicio porque no acabe juicio si estamos otorgando un perdón. Al contrario, es desde la compasión finalmente. Exacto. Y por eso es que es tan importante, y yo siempre he creído que nos faltan palabras, porque el perdón del curso Milagro no tiene nada que ver con el perdón que tradicionalmente nosotros manejamos como perdón. ¿M? O sea, el perdón judeocristiano, para decirlo de alguna manera, es una cosa así como, es un perdón que tú desde un sentido de superioridad le otorgas a alguien que es un pecador. ¿Mm? Entonces, nos faltan palabras, y ese es el problema de fondo, de que muchas de las palabras que utiliza un curso milagro es como recicla las mismas palabras que se nos fueron entregadas a través de todo nuestro sistema de creencia, que es mayoritariamente judeocristiano. Venimos de una colonización española que trajo consigo toda una cosmovisión que nos guste o no nos guste, permea todos los niveles
de mirar el mundo que nosotros tenemos. Y aunque nos declaremos ateos y aunque nos declaremos de otras religiones, vivimos en este caldo de cultivo, ¿no? Este caldo de cultivo judeo-cristiano. Entonces, desgraciadamente, eso significa que estas palabras, de hecho, yo les decía al inicio, a mí me chocaron mucho. O sea, cuando empieza a hablar de la expiación, cuando empieza a hablar del perdón, cuando empieza a hablar del Espíritu Santo, todavía no llegamos aquí en el Espíritu Santo. Era como, Dios mío, pero ¿por qué utilizar palabras que a mí en lo personal en ese minuto me chocaban mucho, ¿no? Pero luego entendí que es la única manera de desconstruir un sistema de pensamientos para asignarle un nuevo significado. Y eso no es fácil, no es fácil al inicio, ¿no? Es Así que que, eso pensaba igual, porque tú decís, claro, nos faltan palabras, pero yo pensaba, nos sobran palabras, porque nuestro cerebro está construido en palabras, procesamos a través de palabras, nuestro pensamiento crítico, o sea, al evaluar una situación, porque tú pensabas mientras te escuchaba hoy día en este gallo en Concepción que acribilla a una galla con la que se pone a pelear, porque en el fondo no empiezan los dos, no sé si vieron la noticia, pero impresionante, se ponen como a discutir en el auto, ella no le quiere dar la pasada, no quiere dejar que él lo adelante, y él se pica y la acribilla y la mata a balazo hoy día en la mañana, porque no la deja pasar, no deja que él la adelante. Entonces, claro, y todo el día nos están pasando cosas y uno dice, chuta, claro, te pilláis con un monstruo, porque, y no sabían que va a terminar, pero qué difícil es dejar de hacer un análisis crítico de eso y decir, chuta, qué mal está en nuestra sociedad, cómo terminamos en eso, quitando la vida a una persona porque no nos parece bien, no sé, cómo nos dejamos pasar algo. Entonces sí, yo digo, chuta, ¿cuál es el proceso para llegar en el fondo? Porque igual, claro, no puede terminar diciendo, pobre gallo, y ser compasiva en el sentido de todas las herramientas, a lo mejor espirituales que a esta se le faltan. Pero también pienso en su familia, tú decís, chuta, ¿cuánto le puede también costar a esa familia llegar al perdón? Porque esta niña iba con su hijo en el auto. ujú, eh, y este tipo la mata con el niñito mirando todo esto. Entonces, imagínate, claro, pensáis en ese hijo y chuta, qué difícil perdonar al que te dejó sin tu mamá. Eh, entonces, claro, yo igual lo entiendo como un proceso, porque lo que yo te digo todos los años, pucha, qué difícil o que es como inalcanzable vernos como seres de luz. ¿Por qué no somos seres de luz? Qué ganas de tenerlo, de tener la iluminación. Eh, pero hay pucha, si yo lo veo por la tele y me genera todo esto que les estoy contando, me mm. imagino para las familias que lo viven y lo viven día a día y en distintas situaciones y con una violencia y agresión que estamos, pucha, no sé, casi normalizándola porque se ha vuelto como parte de nuestras vidas. Entonces, claro, nos exige también a nosotros y qué bueno que estamos acá, pero como pensando en cómo ser mejores. Pero Ujú. también chuta, es un proceso pues, de tener esa capacidad de, Ahora, esto es spoilers, especialmente para los que se unen en este año por primera vez, pero finalmente ni siquiera se nos pide, el curso de milagros ni siquiera se nos pide que nosotros perdonemos. ¿Mm? Ni siquiera eso, simplemente que no hagamos un juicio. mm, Simplemente mirar esto y pedir que el Espíritu Santo, ya vamos a llegar a ver quién es el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo deshaga el error de percepción. Ni siquiera se nos pide que nosotros tengamos la altura de mira o la iluminación de decir, no, sí, en realidad, pobre gallo, sino que decir simplemente, ok, yo no tengo idea de lo que está pasando aquí. ¿M? Eh, me puede doler la situación, imaginarme en esa situación. Yo puedo ser compasiva, decir, pobre ese niño que tuvo que experimentar esto, pero no voy a emitir un juicio. Simplemente voy a decidir si es que llegó esto, entra en mi campo este nivel de violencia, entonces simplemente voy a pedir que el Espíritu Santo se dedique a deshacer el error de percepción.
el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de no hacer un juicio ya es mucho. Eso ya es mucho, mucho. Eso ya implica y requiere de un nivel de estar centrado muy grande, porque es como, es como un péndulo, ¿no? Si yo estoy en un lado del péndulo o en el otro lado del péndulo, finalmente estoy ayudando a que la dualidad aumente. Si yo logro centrarme y simplemente no ser parte de si es bueno, si es malo, si es que lo que sea, eso ya es mucho. ¿M? Y con eso estamos cumpliendo un rol en la expiación. ¿M? Sandra Hay había dos pedido la manos. palabra y luego Mario. ¿Podrías, porfa, volver a la lámina anterior que quiero leer una frase que se me pasó, porfa? Ok. Gracias. Mario, Eh, bueno, ahí quería contar un poco lo que he estado, bueno, primera vez que hago este curso. Así que soy súper nuevo en todas estas cosas. Y durante, bueno, he tratado de ser lo más mateo posible ahí con los ejercicios, aunque siempre voy como un día atrás, una cosa así. Eh, y claro, ahí como tú dices, Bea, todas estas cosas son errores de percepción, no veo la realidad, todos mis pensamientos no tienen significado, solo vemos el pasado, etcétera. Entonces, de alguna manera, todo esto te apunta a que tengas la capacidad de mirar a todos indistintamente, sin juzgar y que son iguales a ti. Y bueno, me he pillado varias veces la semana, así como a propósito de distintas cosas, mordiéndome la lengua, así porque estoy a punto de decir, ay, este gallo de miércoles, o esta tipa tal por cual, y me acuerdo del curso de milagro y todo. Y en realidad como que reflexionando un poco el otro día, como que de alguna manera siento que quizás como cultura, como sociedad, como no sé, hemos sido forjados para la venganza en realidad. ¿Por qué? Porque me explico. Por ejemplo, no sé, alguien te roba algo, o no sé, o te estafa, o cualquier cosa. ¿Qué quieres tú? Verlo en la cárcel, es la primera reacción. Pero en realidad, ¿te va a reparar en algo encarcelar a alguien? ¿Qué va a cambiar en tu vida con que se encarcele a alguien? ¿Qué daño te repara a ti encarcelar a alguien, por ejemplo? O sea, como partiendo de algo muy básico. Entonces yo creo que el tema cultural ahí es tan fuerte y por eso quizás también nos cuesta tanto liberarnos de estos juicios de valor que estamos como súper condicionados a emitir, po, en base a nuestras percepciones, que nuestras percepciones están alimentadas de nuestro pasado, básicamente. Entonces, en realidad, viendo el de pasado, hecho, alimentamos el futuro y proyectamos cosas y en realidad seguimos proyectando una y otra vez el pasado. De hecho, todo esto que estamos conversando, justamente muchos capítulos más adelante, en el curso se analizan en profundidad de por qué intentamos vengarnos, ¿ah? ¿Por qué apuntamos al otro tratando de culpar al otro? Porque de esa manera también nosotros, Gato, ya, suficiente. De esta manera también nosotros minimizamos nuestra sensación de culpa. O sea, vamos a darnos cuenta de que en realidad todo lo que tú estás planteando y lo que hemos estado conversando acá está íntimamente relacionado con el ego. ¿Y qué es el ego en la práctica? Es nuestra percepción equivocada de que uno, vivimos en cuerpos. ¿M? O sea, que somos cuerpos, no es que vivimos en cuerpos, somos cuerpos, ¿no? Segundo, y antes de seguir con el segundo, en realidad esta creencia que nosotros tenemos profundamente arraigada, porque es nuestra forma de mirar el mundo, de que nosotros somos cuerpo, justamente es la que justifica un acto como lo que planteaba la Lore recién, o sea que, ahora, no lo justifica entre comillas, ¿no? Pero como
tú no me diste la pasada, no tengo idea de la noticia, no vi la noticia, pero me puedo imaginar que tiene que ver con tú no me diste la pasada a mí, tu cuerpo no me diste la pasada a mi cuerpo, entonces yo destruyo tu cuerpo porque me estorbas, ¿no? Obviamente no es tan simple como eso, pero a lo que voy es que el hecho de creer que somos cuerpo significa que yo tengo derecho, en teoría, a un espacio, a unas cosas. Gato, ¿de verdad? ¿Qué onda? ¿Saben que esto lo hace solamente en los cursos milagros? Es increíble. ¿Mm? Cada curso milagro él viene a subirse arriba de mí o me cambia las láminas y qué sé yo. Bueno, entonces la creencia que somos cuerpo. eh, por otro lado, el hecho de creer que somos cuerpo nos hace sentir separados, porque nos vemos todos como entes separados, donde tenemos que ganar o perder, que si yo tengo lo que tú quieres, entonces yo tengo algo que tú quieres de mí, y por lo tanto tengo que pelear por defenderlo y tú tienes que pelear por obtenerlo. Todo eso está íntimamente arraigado en la forma, en la mirada que nosotros tenemos, eh, donde el cuerpo juega un rol fundamental, ¿no? El cuerpo juega un rol muy, muy importante. Vamos a ver en el capítulo 3 si no me equivoco, cómo también ahí hay un proceso de salir de la fuente. Le estoy dando puro spoiler de cosas que vienen más adelante mucho mejor explicadas, pero venimos de una fuente de energía potencial, de amor total, absoluta e incondicional. O sea, esa energía que para nosotros incluso es incognoscible, es tratar de imaginarlo, creo que es imposible, ¿no? Y eso nosotros lo llamamos Dios. Venimos de esa y se nos ocurrió una idea loca, ¿ah? Una idea súper loca. Quiero experimentar este punto matemático de una coordenada X donde yo pueda ser diferente a ti, ¿no? Donde yo pueda mirar este punto de vista desde esta coordenada de no solamente latitud, altitud, sino que espacio y tiempo, ¿no? Porque probablemente si escojo otra coordenada de tiempo, aquí no estoy yo en este cuerpo, sino que probablemente la persona que vivió antes, antes de mí, ¿no? O la persona que va a vivir después de mí, en este mismo punto matemático del punto de vista eh, de espacio físico. Pero no solamente conforme con vivirlo desde un punto matemático, luego creamos un órgano perceptor, que es el cuerpo, que nos permite experimentar lo que ocurre en este punto matemático y este tiempo y espacio. No es lo mismo este tiempo-espacio en verano que en invierno, no es lo mismo en cada uno de los momentos en los cuales yo puedo tocar, saborear, oler, en fin, todo lo que viene acompañado con este órgano perceptor. ¿M? Pero eso dio cabida para la existencia del ego. O sea, en el minuto que tuvimos la idea loca de vernos como un punto matemático separado del resto de la creación, evidentemente tuvo un costo, ¿no? Que es la entrada del ego, no es más que un error de percepción, ¿no? Porque yo no puedo seguir conectada a la conciencia del todo y tener un punto de vista al mismo tiempo separado. Por lo tanto, en el momento en que tengo un punto de vista separado, automáticamente surge el ego como un error de percepción. Ya no me siento parte del todo y uno con el todo, sino que me siento separado en un punto matemático X. ¿Mm? Eso tiene como consecuencia todo lo que estamos hablando. Tiene como consecuencia la necesidad de protegerse, cuál es la mejor defensa, el ataque, ¿no? O sea, a mí no me cabe ninguna duda que este señor que se bajó del auto y acribilló a esa mujer se sintió profundamente atacado y encontró que no había mejor manera de defenderse que era matando a esta persona. Es un error, pero sin duda que es un error, ¿no? No estoy diciendo que sea una persona buena o estoy diciendo que tampoco sea una persona mala, estoy diciendo que claramente tiene una percepción absolutamente equivocada.
Y como humana puedo observar esto y sentir una pena profunda por ese niño Mm, y eso no me hace juzgar el hecho. Eso es simplemente compasión. Y en este caso en particular hemos hablado de lo que sucede en Gaza. O sea, yo no tengo por qué juzgar el hecho para sentir una compasión profunda por todas las personas que ahí están sufriendo. ¿M? mm, Y lo mismo con Ucrania, lo mismo con cualquier tipo de noticia que hoy día hablábamos al inicio, ¿no? Antes de comenzar a grabar, antes que llegaran todos, empezamos a hablar de lo que nos van a traer esta temporada de Eclipse, que ya estamos, ¿no? Y justamente las temporadas de Eclipse lo que hacen es que dejan en evidencia aquellas cosas que están ocultas. Lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad no es más que poner a la luz aquellas cosas que en el fondo están ahí ocultas y que tienen la finalidad de ser mostradas para ser cambiadas. ¿M? Tienen que ser mostradas porque la única manera de evitar que vuelvan a pasar o que sigan pasando es mostrarlas, ¿no es cierto? Los ataques sobre Gaza, por la razón que sea, no estamos diciendo que uno u otro, no. Los ataques sobre Gaza comenzaron hace 2 años, pero hoy día llegaron a un nivel de crudeza tan, tan evidente que es algo que está en las noticias permanentemente, es algo sobre lo cual se está poniendo luz. Y la luz en este caso son cámaras, son focos, ¿no? Y eso no hace que ahora las cosas estén terribles. No, estaban terribles hace 2 años también. Lo que sucede es que ahora lo estamos viendo y eso nos conmueve. Y al conmovernos, decimos colectivamente, eso no puede seguir pasando porque hay niños muriendo en cada momento. ¿M? Entonces, eso no requiere un juicio, es compasión. Y la compasión, cuando va a la par de la acción, se llama acción compasiva. Y la acción compasiva es la energía que hoy día está moviendo a parte de la Tierra. Por lo tanto, es más luz. ¿Estamos? Eso. Me encanta cuando participan, así que hablen todo lo que quieran, así nos demoremos 6 meses en el capítulo 1. Ok. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir eh, acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en un estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu, por lo tanto estás eternamente en estado de gracia. ¿Se acuerdan de las primeras frases de la primera clase, ¿no? Que yo decía, en realidad el curso Milagro puede ser reducido en 4 frases. ¿Cuáles eran, Víctor? ¿Te acuerdas tú? Nada real puede ser amenazado, Ujú, lo irreal no existe, ujú. así es. En eso radica la paz de Dios. Exacto. Ujú. ¿Qué significa eso? Que la realidad, desde la perspectiva de un curso milagro, es el espíritu. ¿De qué estamos hablando de espíritu? Estamos hablando de energía pura potencial creativa, de la frecuencia más alta que eres capaz de imaginar. Bueno, sobre eso ponle más, ¿no? Una frecuencia altísima. Eso nosotros lo llamamos amor. ¿M? Por lo tanto, el espíritu siempre está en estado de gracia. ¿Qué significa estado de gracia? El estado de gracia es un estado de total gratitud que está de la mano de una total presencia. Yo no puedo estar en estado de gracia sin estar en presencia, en un estado de presencia, en un estado en que no hay mente que divague sobre lo que fue, lo que pudo haber sido, lo que debería haber sido y no fue, ¿no? Sino que es un estado de presencia. Por lo tanto, el espíritu está en un estado de presencia permanente que implica un nivel de gratitud, no porque gracia, porque lindo lo que estoy mirando, sino que es ser gratitud. Eso es un estado de gracia.
¿no? Y si el espíritu está en estado de gracia permanentemente, y si nosotros somos espíritu, entonces ¿dónde estamos nosotros? En un estado de gracia permanente. ¿Mm? ¿Por qué no lo sentimos? ¿Y por qué no conectamos con este estado de gracia permanente? No porque no seamos espíritu, sino que porque estamos em, cubiertos de capas y capas y capas y capas y capas de ego. Y miremos el ego como estas capas y capas y capas de percepciones equivocadas. Y estas millones de capas de percepciones equivocadas son todos los condicionamientos que nosotros recibimos en la primera infancia, donde se nos hizo creer que estábamos separados, que teníamos que defendernos, que la mejor defensa era el ataque, de que tenemos que agradar a otros para ser queridos, de que tenemos que ser alguien para ser reconocido. Es decir, cada mensaje se metió en nuestra mente que nos hizo creer que vivíamos en un mundo de separación, de culpa, de sacrificio, de miedo, al punto que esa mirada del mundo es un lente que ni siquiera somos capaces de sacarnos, ni siquiera tenemos la conciencia de que somos algo más que eso. ¿Se entiende? Desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Es decir, el planteamiento es que la expiación es ir deshaciendo capas y capas y capas y capas y capas y capas, millones de capas de errores de percepción para extirpar el temor. El temor es lo que alimenta el ego. ¿M? El ego no es más que miedo en todas sus formas, en todas sus dimensiones y en todo lo que expresa es miedo. El ego es miedo. ¿M? Es todo lo que no es amor. Mm. ¿Vea? Exacto. ¿Sí, sí? Eso que dijiste está bien ejemplificado, que uno si se imagina que usa esos lentes, esos lentes que hay ahora para ver en otras dimensiones, para ver películas, no Ujú. sé, Realidad virtual. ya, realidad virtual. Entonces nosotros, en el fondo, nacimos y se nos fueron instalando esos lentes, y son lentes bastante gruesos, y no podemos ver verdaderamente cuál es la realidad. Entonces, con estos Totalmente. lentes estamos viendo el mundo de la ilusión. Y el problema es que esos lentes tienen varias capas, como dices tú. Entonces sacamos un vidrio, después tenemos que sacar otro, otro. Entonces, todo el desafío en gran parte del curso de Milagro Es sacar es las capas. sacarse ese lente, sacar las capas y sacarse el lente y definitivamente ver con una percepción correcta. Exacto. Entonces, el problema es que estamos siempre viendo una percepción muy equivocada. Y ahí está el problema Absolutamente. central. Porque si Exacto. tú, eso es casi el despertar, cuando ya te sacas todo el lente y puedes Exacto. ver realmente el significado verdadero y el mundo real, ¿cierto? Porque finalmente lo que nos está diciendo el curso es que detrás de todas esas capas nosotros no somos imperfectos, no tenemos que aprender nada, no tenemos que lograr nada, porque esto de que tenemos que tener un camino para llegar a ser mejores personas, que por Sí, supuesto que se debe hacer a través de mucho sacrificio, de mucho estudio, de mucho, es un error también, porque claro. finalmente es la zanahoria detrás de la cual corremos para tratar de ser algo que creemos que no somos. Y aquí nos está diciendo muy claramente, en realidad tú eres espíritu y por tanto tú estás eternamente en estado de gracia. No tienes que llegar a Claro. hacer absolutamente nada, solo sacarte, como tú bien dices, estos lentes. Por eso, si te sacas los lentes, ves todo eso. Exacto, y estás en un estado de gracia, ya estás en el estado de gracia. Mm. Paulina, No, es que sí, y es súper lindo lo que estamos como viendo ahora
y siento mucho que hoy día las comunicaciones y la sociedad no ayuda nada a lo que estamos viendo nosotros ahora, porque verdaderamente nosotros no, en general no vemos noticias, uno se informa como por otros medios, en fin, porque realmente, y me da mucha lástima, porque lo que recibimos nosotros, o la señora asustada en la mañana, es que va a ser una ola de calor y nos vamos a morir, o que no salga de la casa porque hay un... Entonces, en general, la sociedad nos ayuda a que nosotros tengamos una vida sin hacer un juicio de algo, por algo en el día. Y bueno, Totalmente. Y ahí también, a ver, creo que entendamos que cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando de la afiliación desde la perspectiva de un curso milagro. ¿Qué significa esto en la práctica? De que somos, en la medida que nosotros vamos comprendiendo el mensaje de un curso milagro, e insisto, yo de verdad estoy convencidísima de que un curso milagro es el texto espiritual moderno más poderoso que haya llegado a manos de la humanidad. ¿M? Porque si bien puede ser confusa la forma que escribe, flaco, ya entendimos de que su fuerte no era el entregar un mensaje muy directo, eh, se va a enojar, pero no, sí, lo hace bien, Se va a solo que es poner otro difícil. lente. ¿Ah? Me voy a poner otro lente, solo que es difícil. El punto es que más allá de todo, el mensaje es muy simple y es lo que repite todo el año repite exactamente lo mismo. ¿Quién eres? Es como reconoce, despierta, despierta a quién eres realmente. Todo lo demás es un error de percepción. O sea, no para de decir exactamente lo mismo, un ejercicio tras otro ejercicio y un capítulo tras otro capítulo. Ahora, el problema es que esta filiación, es decir, todos nosotros mayoritariamente estamos bajo estos lentes del ego. Y cuando nosotros miramos las redes sociales, no es más que la cristalización de todo ese pensamiento egótico. Y es ahí donde en lugar de, o sea, mi planteamiento es, no deberíamos entrar en redes sociales. ¿M? No deberíamos entrar en redes sociales nunca, jamás, ¿no? Porque así como sí, muchas veces puedes encontrar cosas muy lindas, pero la verdad es que el algoritmo lo que hace es que se conecta con tus miedos más sutiles y te bombardea con ellos hasta que el miedo se hace más grande. Yo siempre he creído que las redes sociales no son más que un, como que trabajan para el ego, ¿no? Es como tú crees que estás súper iluminado, ya no tienes miedo de nada y te encontraste con un reel de alguien que tocó la fibra de ese pequeño miedo que estaba abajo, debajo de la alfombra, ahí, piolita, no se había asomado ni una sola vez y de pronto te toca esa fibra y te exacerba ese miedo y luego viene otro y otro y otro. Hoy día o ayer una chica con la cual tuve consulta me dice que vio un reel en el cual la mujer, no, era un hombre que era mucho mayor y que se le murió la esposa y resulta que él estaba perdido en la vida porque se le murió la esposa y estaba solo. Y dice que lloró toda la tarde. ¿Y quieren que les diga algo increíble? No tiene más de 30 años. De verdad, ella se puso a llorar hoy, toda la tarde, por lo que a lo mejor le iba a pasar en 40 años más. ¿M? Entonces, ahí tú dices, claro, el miedo es irracional, ¿no? El miedo es absolutamente irracional, no tiene lógica y sin embargo nos puede llevar a lugares muy oscuros. ¿Y por qué oscuros? Porque nos exacerba la sensación de separación. ¿De separación de quién? No entre nosotros, la separación de la Con fuente. Dios. Mm. Exacto, de la fuente de Dios. Y eso hace que las redes sociales exacerben esto, como que trabajan para separarnos, ¿no?
Mario quería decir algo. Y se me ocurrió preguntarte ahí, Beatriz, considerando todos los conocimientos que tú tienes, eh, Y lo que no ¿qué sé, no, no te preocupes, lo invento. ¿qué tal respecto a estos errores de percepción pudieron haber tenido las culturas antiguas, como las culturas precolombinas, Antiguo Egipto, no sé, Babilonia, etcétera, Muchísimo. que hicieron tremendas obras impensables incluso en nuestros tiempos, y ellos ya las hicieron? Entonces, pienso yo que quizás qué mentalidad distinta tenían que lograban cosas. A ver, lo que pasa es que ya, y no estamos metiendo ya en la historia antigua que me apasiona, entonces no me hagan play, por favor, porque hoy día te juro que no salimos a las 10, 2 de la mañana, fácil, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí hay dos temas. Efectivamente, estamos hablando de culturas que tenían una capacidad. A ver, nosotros ocupamos realmente como entre el 4 y el 6% de nuestro cerebro. ¿Mm? ¿M? Lo tenemos absolutamente atrofiado, como que realmente al servicio nuestro está entre el 4 y el 6% del cerebro. Y efectivamente, en estas culturas habían algunos, no estamos hablando del común de las personas, habían algunos que ocupaban mucho más que el 4 al 6% de su cerebro. Es decir, tenían otras capacidades que hoy día nosotros como humanidad tenemos atrofiadas. El problema es que no por eso había menos ego. Mm. Ojo con eso, no por eso había menos ego, había muchísimo ego, ¿no? Porque el que yo tenga poderes mágicos de telepatía, de control mental, de qué sé yo, no hace que yo sea una persona que no tenga errores de percepción. Yo sigo creyendo que soy cuerpo. Si el problema es ese, de que yo sigo Mm. creyendo que soy cuerpo, y si yo sigo creyendo que soy cuerpo, entonces yo me siento separado de los otros cuerpos, por lo tanto yo tengo que acumular. ¿Ah? Yo tengo que tener más poder sobre los otros para seguir sosteniéndome de esa superioridad. ¿Mm? Mm. Entonces, si tú me dices, había errores de percepción, sin duda, probablemente ocupaban más parte del cerebro, que ahí podemos ir a las teorías que no está comprobado, pero que habían personas que hubo mezcla con extraterrestres, Atlántida, etcétera. Podemos hablar de eso, lo podemos discutir, podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, da lo mismo. Pero de que había, o sea, hoy día tenemos muestras claras de las construcciones en Egipto, que por lo demás se han descubierto que tienen no sé qué cantidad de kilómetros hacia abajo, que son unas bóvedas, o sea, realmente hoy día con nuestra tecnología no somos capaces de construir algo, pero ni parecido a eso. Sin embargo, había muchísimo miedo igual y además había muchas personas que vivían absolutamente la sobrevivencia. O sea, estamos hablando de aquellos que eran los esclavos o las personas que hacían el trabajo duro. Y es muy difícil que una persona que tiene miedo a que el cuerpo se muera de hambre, de frío, realmente deje de creer que es cuerpo, ¿sí? En ese sentido, hoy día somos privilegiados. ¿Privilegiados por qué? Porque nunca antes en la humanidad hubo tantas necesidades satisfechas. ¿M? O sea, yo sé que hay gente muriendo de hambre, pero lo cierto es que nunca antes en la humanidad se botaba tanta comida, había tantas personas que, o sea, hoy día el gran problema de la humanidad es la obesidad. ¿M? Justamente porque hay las necesidades básicas, más o menos, están satisfechas, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de poder centrarnos en otro tema que no sea salir a cazar todos los días para comer, ¿no? Mm. Lo que nunca antes había existido en ningún nivel en la humanidad era el control de la mental que existe ahora a través de la globalización. O sea, este nivel de control mental que lo que hablábamos recién de las redes sociales, que hoy día publican algo en China y ya lo tienes inmediatamente acá en Chile y además subtitulado y ¿cómo se llama esto? Traducido instantáneamente. O sea, nunca antes había habido tanto control mental como ahora. Entonces, estamos en un momento de verdad muy complejo, pero antes también había momentos muy complejos porque eran otras realidades. ¿Mm?
Mm. ¿Vea? Gracias. ¿Vea? Dígame. O sea, una observación obvia. O sea, pensando en la humanidad en general, la historia, a ver, si no existieran corrientes espirituales suficientemente sólidas, y menos existiera el curso de milagro, y no existieran elementos dados, por ejemplo, por la física cuántica, o sea, lo natural, lo más obvio sería que nosotros viéramos que somos cuerpos y que estamos separados. O sea, eso Totalmente. es lo obvio. O sea, no hay por dónde agarrarse para ver otra cosa. O sea, si uno viera otra cosa, si no tiene toda esa información del curso Milagro, de corriente filosófica o energía física cuántica, o sea, tendría que estar sumamente loco. Entonces, desde ese punto de vista, Absolutamente. deberíamos estar agradecidos que tenemos la oportunidad de poder empezar a escarbar esto. O si De no, hecho, si la humanidad no hubiera tenido estas cosas, estas corrientes, digamos, o estos conocimientos, por siempre estaría considerando... exacto. Y de hecho, probablemente esa es la causa por la cual hemos pasado eones en este loop de cómo salimos del ego, si en realidad lo que nuestros ojos físicos nos muestran es que somos cuerpos separados y que objetivamente nosotros vivimos carencia, vivimos separación, vivimos desarraigo, vivimos abandono, vivimos todas esas cosas y objetivamente las vivimos. Ahora, ¿por qué las vivimos? Y este es el loop, se retroalimenta, ¿no? Las vivimos porque como nos sentimos separados y nos sentimos amenazados, entonces nosotros seres creadores creamos más de lo mismo. Entonces, creamos aquello que miramos porque pensamos que lo que miramos es la realidad y retroalimentamos esta realidad con nuestra propia capacidad de crear. Entonces, por eso es que no podemos salir nunca del loop. Y entre paréntesis, esa es la razón por la cual darle una mirada desde la física cuántica, desde la neurociencia, desde todas estas nuevas ciencias que han venido a reafirmar que la espiritualidad no estaba equivocada, porque es muy fácil decir somos todos uno, ¿no? Y creo que todos lo dicen de alguna manera, somos todos uno y namaste y qué sé yo, pero es súper diferente cuando la ciencia nos está diciendo, a ver, esto no es un dicho. En la práctica existe el universo fractal, en la práctica existe un universo holográfico, en la práctica existe el entrelazamiento cuántico, y estudiar la ciencia que está corroborando todos estos postulados, que si no son simplemente palabras que se repiten, hace que sacarse estos lentes sea más fácil, por lo menos para mí. O sea, cuando yo miro esto y digo, sí, efectivamente, o sea, ahora entiendo este concepto que en la afiliación, para mí, es comprender que la afiliación éramos uno, todos, es como, ¿cómo voy a ser igual a todas las personas que hay en la Tierra? O sea, objetivamente, yo decía... o sea, es un acto de fe demasiado grande pensar que somos uno, si en realidad somos 7.000 millones, 8.000 millones de seres humanos. Pero cuando logramos entender, por ejemplo, este concepto del universo holográfico y que en un holograma contiene todas las partes, el entender que somos uno es mucho más fácil. ¿M? Entonces, bueno, y aprovechar de invitarlos a los que quieran participar en el taller que estoy haciendo de la ciencia detrás de un curso milagro, justamente esa es la finalidad. Porque el curso milagro, las clases semanales no nos dan para poder profundizar en Mm, cada una de esas teorías, de esos descubrimientos. Vamos a hablar de Jacobo Greenberg, vamos a hablar de los planteamientos de Nassim Haramein, vamos a hablar de una cantidad de descubrimientos científicos y estudios que corroboran absolutamente todo lo que plantea un curso milagro, que por lo sí, demás, que cuando fue canalizado, todavía no estaban. mm. ¿Mm?
Oye, aló. Oye, por si acaso, esta intervención mía estuvo preparada para tocar el Absolutamente, para tema darme el de... pie. Sí, Exacto. gracias. Ya, sigamos. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal situada o desencaminada. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerza los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionado. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Respondes a lo que percibes y tal como percibes, así te comportarás. Las reglas de oro te piden que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Los milagros se dan en la mente que están listas para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra milagro no se dé cuenta de ellos. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. En este planteamiento que nos dice de la regla de oro, es re importante para poder entender por qué cuando yo puedo. A ver, si yo le digo a una persona X, mira, Dios está en todos nosotros y esa persona siente que el mundo es cruel, es malo, es injusto, es peligroso, y yo le digo, Dios está en todos nosotros. ¿Qué le va a pasar? Va a Probablemente se creer, ponga a pelear conmigo, ¿no? Va a decir, no, hay Dios está en algunos, los buenos, los que se comportan correctamente, y Satanás, no sé, qué sé yo, está en estos otros. Estos son demonios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que no importa si nosotros repetimos aquellas palabras que para nosotros pueden ser tranquilizadoras, las personas ven aquello que su sistema de creencia le permite ver. Y ni más ni menos. Por lo tanto, el deshacer el error de percepción es la clave. No podemos simplemente pedir que las personas se comporten correctamente con un sistema de creencias errado. Porque esa persona que es una fanática religiosa, que es fanática religiosa y que habla de las palabras que cree o sea, o las palabras que están en algún texto sagrado, y que en nombre de ese texto sagrado es capaz de matar a todos aquellos que no se comportan de acuerdo a lo que el fanático o la fanática religiosa considera que es bueno, de alguna manera lo que está haciendo es proyectando su propia sensación, percepción errada de culpabilidad, de vergüenza, de ataque, de hacia los demás. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que entender que la única manera de que las personas se comporten apropiadamente 100% es que deshagan su error de percepción. De lo contrario, son reglas que más o menos como sociedad hemos aprendido a cumplir. No mates, no robes, no mientas, y todas las demás reglas que están súper establecidas en nuestros códigos penales, etcétera. Sin embargo, para que nos comportemos correctamente, lo que necesitamos es cambiar el error de percepción. ¿Mm? Los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que los pueden usar en beneficio propio. Puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación.
Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto del tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objetivo corregir. En castellano, los milagros son selectivos en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que lo pueden usar en beneficio propio. ¿Qué sacas tú con deshacer el error de percepción de una persona que se siente carente? O sea, sobre la carencia, si esa persona se siente superabundante. No sacas nada con pedir que esa persona se sienta más abundante. ¿Me explico? Es decir, el milagro es para aquella persona que tiene un error de percepción y que puede utilizar el milagro para deshacer el error de percepción. Y en ese sentido, tenemos que entender que cada uno de nosotros puede ofrecer un milagro al otro en la medida que lo puede utilizar. En castellano, ¿cómo yo explico esto? Si es que yo le mando paz mundial a todos, el que vive en Nueva Zelanda, en una granja preciosa, cómoda, qué sé yo, ¿va a sentir ese milagro? No, no porque ya lo tiene. No, porque Sí. vive en paz, ¿no? Y en cambio, para la persona que vive en Ucrania, ¿lo va a sentir? ¿Lo puede usar para provecho propio? Sí. ¿Mm? En ese sentido es selectivo. Uno lo va a recibir y el otro no lo va a recibir. No es que no lo vaya a recibir, es que no tiene con qué confrontarlo, no tiene una brecha que cerrar, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, si es que yo ofrezco un milagro, ese milagro se extiende a otros. Es decir, no solamente lo recibo yo, que soy la persona que lo puedo utilizar, sino que el hecho de haberlo recibido, las demás personas que me rodean por extensión también lo reciben. Y nosotros lo vivimos constantemente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos desesperados porque, qué sé yo, mm, tenemos un problema de salud y vemos que la persona de al lado con el mismo problema de salud logró sanarse. ¿Se extiende a mí o no? Por supuesto que sí, porque si yo lo veo en otro, digo, si esa persona lo logró, yo también lo puedo lograr. Por lo tanto, se extiende a otros también. Y finalmente, el milagro tiene un único objetivo. El milagro no es necesario en un estado de espíritu, ¿no? ¿Cuál es el único objetivo del milagro? Es restablecer la conciencia de la realidad. O sea, ¿para qué me sirve? Para tener conciencia de realidad en el sentido de tener conciencia de quién yo soy, de dónde vengo, el poder que tengo, y restablecer esa conciencia de que he perdido producto de estos lentes y lentes y lentes y lentes de capas de condicionamiento. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Paulina, Levantaron la perdón. mano, Así, gracias, levantó la cortito. mano. Gracias. Yo creo también que hay que tener harta atención, o sea, lo que tú dices, Beatriz, me parece súper correcto, porque de repente también, cuando uno ofrece un milagro a una persona, también siento que cae en el ego personal de uno, porque lo que tú decías, claro, yo veo a una persona carente, que yo la veo carente, pero él no se ve carente. Entonces, ¿qué me Exacto, tengo que meter yo con su percepción en el fondo? Es más mi ego de que él se posesione dentro de mi visión a lo que él está viviendo en realidad, a respetarlo y a respetarlo y a quererlo como él es, no como yo quiero que él sea. Creo exacto, que es importante también el libre albedrío, entre comillas, de los milagros como uno los totalmente, ofrece. totalmente. Y en Eso les ese pasa a las caso, madres. y, ay, sí, totalmente. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Qué les Y eso pasa a les las pasa, madres? Ah, Sí, pues, con su hijo.
Exacto, como quiero que mi hijo esté bien, tu hijo Ay, está sí. en pescue, está fantástico y uno está sufriendo porque pobrecito, no tiene nada en el refrigerador, no tiene nada en el refrigerador porque sale todos los días a comer y porque pide por Uber Eats. Sí. Bueno, el tema, ahí también entender que al pedir un milagro para otro, también por extensión, el milagro es para mí. Y ahí hay una enseñanza que uno va a obtener, sin duda, de no meterse en la vida de otro eh, y entender que el problema es conmigo, ¿no? Yo soy la que estoy viendo carencia donde no la hay. Así que igual funciona. ¿M? ¿Cómo escapar de la oscuridad? Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Cuando nosotros vivimos en oscuridad, ¿por qué vivimos en oscuridad? ¿Mm? Porque sentimos vergüenza, porque sentimos culpa, porque sentimos que somos incapaces, porque no nos sentimos suficientes. Y podría estar mucho rato enumerando todas las razones que nos hacen sentir en algún grado culpables. ¿Mm? En algún grado, de alguna manera nos sentimos culpables. El punto es que cuando queremos escapar de la oscuridad, una de las cosas que tenemos que plantea que tenemos que hacer es entender que la oscuridad no puede ocultar nada. Uno tiene la falsa ilusión de que nadie se da cuenta de aquello que nosotros intentamos ocultar. ¿Mm? Tenemos esa falsa ilusión de que en realidad si nosotros somos personas lindas, sonrientes, complacientes, impecables, nadie se va a dar cuenta de que sentimos vergüenza. A lo mejor no saben exactamente por qué sentimos vergüenza, pero de alguna manera esa oscuridad que estoy tratando de ocultar es como que lo tuviera pegado en la frente, ¿no? O sea, todos nosotros hemos visto a personas que parecen, parecen ser buenas personas, pero hay algo que me rechina. ¿M? Algo que me rechina. No tengo idea qué es realmente, pero hay algo que se está ocultando que esa persona no es auténtica. ¿M? Cuando nosotros logramos entender que la oscuridad no puede ocultar absolutamente nada, nos da miedo, porque quiere decir que somos mucho más transparentes de lo que nosotros creemos. ¿M? Pero el segundo paso para deshacernos de la oscuridad, ¿cuál es? Que planteamiento, el reconocimiento que no hay nada que desees ocultar aunque pudieses hacerlo. ¿Qué significa que no hay nada que deseo ocultar? Es que si yo realmente soy capaz de perdonarme desde el concepto de deshacer mi error de percepción, soy capaz de mirarme compasivamente en todo mi pasado. Y a lo mejor hice, desde mi perspectiva, miro atrás y digo, mira, cuando, qué sé yo, eh, a lo mejor me hubiera gustado tratar a mis hijos más cariñosamente, por ejemplo, que lo escucho mucho, mucho, mucho en terapia, como de sentir no haber sido una buena madre. Pero cuando tú miras atrás y tú dices, a ver, ¿en qué condición estabas en ese momento? ¿Cuántos años tenías? ¿Tenías apoyo? ¿Tenías redes? ¿Tenías la contención de una pareja? ¿Económicamente tenías todo resuelto? ¿Estabas trabajando o no? Y tú dices, a ver, en ese contexto, ¿cómo alguien puede decir, y yo siempre le digo a las personas, ¿cómo tú puedes decir que fuiste mala madre? ¿Tu hijo está vivo o no? Sí, está vivo, no importa. La terapia se la pagas después, ¿no? Pero hiciste lo mejor que pudiste, con las herramientas que tuviste, con la experiencia que tenías, con las redes que tenías, con los recursos que tenías,
para ser la mejor madre que podía ser en ese preciso instante. Y cuando tú dejas de ocultar que ese pasado y te das cuenta que no hay nada que ocultar, es decir, sí, efectivamente, perdí el control, perdí la paciencia, efectivamente, no fui tal vez la persona que hoy día hubiera querido ser. Yo siempre he dicho, y siempre he dicho que probablemente sea mucho mejor abuela que mamá. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque tengo todos estos años de terapia encima que en ese minuto no tenía. ¿Mm? Por lo tanto, como abuela voy a ser un 7. Voy a tener una paciencia increíble, ¿no? Pero claro, hace 20 años atrás, 25 años atrás, con cero terapia en el cuerpo y con mucho dolor emocional y frustración y traumas no resueltos, probablemente cometí muchísimos errores que provenían no de ser una mala persona, sino que por haber tenido errores de percepción. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere cuando dice el reconocimiento que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. No tengo por qué hacer como que fui perfecta. Ni siquiera tengo que hacer como que hoy día actúo perfectamente, porque todavía tengo un montón de errores de percepción. ¿Ok? La oscuridad, de hecho, jamás puede ocultar la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa la realidad en el lugar que le corresponde. A la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente una falta de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta el espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. ¿Mm? Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. La oscuridad es falta de luz de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se puede derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado exactamente como se les dio a todos los demás. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí se entiende correctamente solo, perdón, la ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de la llama del infierno. Entonces aquí nos estaban poniendo en un contraste claro, como, a ver, dejemos de pensar que existe la oscuridad, ¿no? Dejemos de pensar que hay buenos y malos, de que existe el paraíso o el cielo versus el infierno. O sea, no hay oscuridad, nunca ha habido oscuridad. La oscuridad es no es la falta de luz, como el pecado es la falta de amor. Pero, ¿qué es la falta de luz? No es que la luz no esté, ¿no? Es simplemente que no logramos verla porque tenemos capas y capas y capas y capas de condicionamiento y que no nos permiten ver la luz que somos y la luz que son todos y cada una de las personas que componen este planeta. ¿Mm? Y el pecado no es más que falta de amor, pero ¿en qué sentido? En el sentido no de que no amemos, sino que el pecado es en el sentido de que no nos perdonamos. ¿M?
andar por la vida creyendo que no fuimos suficientes, que no lo hicimos correctamente y, y- y dolorosamente entender que también eso lo aprendimos de muy pequeño. Ahora, nuestros padres no es que fueron personas que nos quisieron condenar al infierno de ninguna manera, sino que era su visión de mundo que nos trataron de proteger, cuidándonos de que nosotros fuéramos mejores personas. ¿Y cómo teníamos que ser mejores personas? Haciendo las cosas de la manera que ellos conocían. Y si nuestros padres viven con miedo, mis padres no solamente con miedo, con terror, ¿no? Con terror a la vida, a la enfermedad, a la carencia, a la soledad, al abandono. ¿Qué es lo que pueden ofrecerme? ¿Amor? No, miedo. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos que entender que es la oscuridad. ¿Mm? Mm. Es miedo. Y faltando 3 minutos para las 10, lo vamos a dejar hasta el apartado 5. ¿Estamos? Mm. Y nos vemos la próxima semana, misma hora y mismo canal. Y sigan metiendo la cuchara todo lo que quieran porque se vuelve entretenido. ¿Mm? Gracias, Bea. Gracias, Gracias. Bea. Placer. Gracias. Chao, Muchas chao. Muchas gracias. Buenas gracias. Noches a noches. todos. Chao, Besos. chao. Chao, Buenas chao. Hasta noches. luego. Chao. Au.